Muy buenas a todos, Tarbosaurios, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo en el que quiero comentar, voy a decir brevemente, aunque luego ya sabéis cómo me extiendo, mis impresiones sobre el próximo universo de DC, que se va a llamar DCU, del cual no sé demasiado hasta este momento. Sé cuáles son las 3 primeras películas, luego hay una cuarta confirmada que se me ha olvidado, pero sobre todo es una reflexión sobre lo que yo pienso que debería ser DC en el cine, ¿vale? Yo no soy nadie, yo solo soy un chaval, un hombre si queréis, de pinto, un espectador casual. No he leído más que algunos cómics de Batman y de Superman. A la Liga de la Justicia la conocí en su momento por una serie muy molona de dibujos animados que hubo en los 90. Y si bien se puede decir que no soy un ultra fan comiquero que conociese hasta el mínimo detalle de estos personajes desde su origen, me gustan, son personajes que me gustan y son personajes que quiero ver en el cine, y sobre todo en este momento en el que yo creo que Marvel ya nos ha mostrado todo lo que podía demostrarnos. Sí que es cierto que vienen 2 películas de hecho de Los Vengadores, y en una de ellas prometen que sacarán a los X-Men, estoy fascinado con ese tema, pero a grandes rasgos ese universo ya no me llama tanto la atención, porque gran parte de su potencial lo hemos visto. En cambio con DC siempre he sentido que o no llegaban o se pasaban de rosca. Digamos que muchas de las películas se hacían inaccesibles para la mayor parte del público, probablemente porque intentaron regirse por un sendero más serio, más oscuro, más filosófico. Esa es la idea. Y eso puede estar bien, pero también hay que tener en cuenta que estos personajes son muy comerciales, son bastante para todo el público. O sea, los niños, los adolescentes son fans de Wonder Woman, de Batman, de Superman, y venden muchos juguetes. Entonces, si te pasas demasiado con una visión oscura, y aquí sí estoy mirando y señalando las películas de Zack Snyder, pues es muy posible que no conectes con tu público de algún modo. Y esto lo digo porque El Hombre de Acero sí funcionó en taquilla, pero luego vamos a Batman v Superman y yo pienso que esa es una película que tendría que haber pasado de los $1.000 millones con la gorra. Es una película que no puede salir mal, pero no terminó de funcionar, no terminó de encandilar al público. Sí que tengo que decir que habiendo visto la trilogía de Snyder, las 3, puede que esa sea la que más me gusta, pero aún así el clímax no me convence nada, y está la trampa de que solo me gusta más habiendo visto la versión extendida. Si te quedas solo con la versión de cines, pues como que te faltan muchos datos de la película, hay cosas que no terminas de pillar. Y fue a raíz de esa película que el universo de DC se fracturó. Estuvieron más tiempo pendientes de lo que habían hecho los anteriores que de lo que tenían que hacer ellos. Precisamente Escuadrón Suicida, la de David Ayer, se la cargaron por eso, porque estuvieron tanto tiempo pendientes de lo que había salido mal en Batman v Superman, en las críticas y en la reacción del público ante el tráiler, en vez de decir, oye, vamos a presentar esta película, es nuestra película. Luego el público tiene la última palabra y decidirá si es buena o si es mala. Pero no. No sé cómo de bueno podría ser el corte de David Ayer, pero desde luego todo apunta a que sería mejor que el resultado final, que es un popurrí de 3 montajes y probablemente sea el montaje inferior de todos los que había planeados. Pero se entiende que un estudio pueda cambiar cosas. A veces hay películas que pueden llegar a cambiar finales de película hasta el último momento. O sea, esto ha ocurrido. Pero una cosa es cambiar el final y otra volver a remontar toda la película al final. Eso es un desastre como concepto. Entonces, hubo películas que estuvieron bien, otras que estuvieron regular. Películas que yo diga es insoportable dentro del universo de DC, pues alguna hay. No me gusta mucho Aves de Presa, la verdad. Defiendo Wonder Woman 84, sé que a mucha gente no le gusta. Y si me paro a pensar mis favoritas, pues mis favoritas son Wonder Woman y Aquaman. Shazam me resulta simpática y la segunda parte me gusta más que la primera. Tengo que decir que la primera por momentos sí que se pasan un poquito con el histrionismo, pero la veo como una película relativamente constante, relativamente.
Aquaman y Wonder Woman son mucho más constantes. En el caso de Shazam no sé por qué, por momentos hay terror, pero luego el humor a veces se pasa un poco por el extremo de Marvel. Y yo digo, hombre, si sois la compañía rival, no os copiéis en ese estilo, o sea, tened vuestro propio estilo. Y es por eso que este universo ha sido como muy mutante. No como el universo de 20th Century Fox. No, en este caso veo que ha sido una franquicia que primero tomó una senda, esa senda no funcionó o no gustó, entonces luego trataron de ir por otro camino, luego trataron de hacer hasta humor meta en según qué películas. En Shazam hay muñecos de Batman y de Superman, algo que tú te puedes encontrar en cualquier tienda, pero se supone que en ese mundo, si tú cuadras todas las películas, Batman estaba considerado un asesino y Superman no era una figura precisamente muy popular. La verdad es que no me cuadraba mucho ese tipo de incongruencia. Me recuerda un poco, en cierto sentido, a lo que sucedía en la película Freddy contra Jason, donde teníamos ahí el gran crossover entre Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street. Y se supone que era una parte 9 y medio dentro de la saga de Jason, porque ya había habido una parte 10 en el futuro, en el año 2500 futurista y pico, no sé si era 2500 o 2400, ya no me acuerdo. Jason X, una película de Jason en el espacio. Súper estúpido el concepto. Pero si te gustan esas películas, pues sabes a lo que vas. Esa fue la parte 10 de Viernes 13 y la parte 7 de Pesadilla en Elm Street fue una película meta. Realmente no era una séptima parte. Era una séptima parte asumiendo que las otras 6 eran películas. Y claro, cuando te encuentras con Freddy contra Jason, dices... Pero Jason no estaría en el espacio en el año 2500 y pico y Freddy no es un personaje de cine que no existe, ¿sabes? Hay incongruencias por las que tienes que pasar por el aro. Y esto al universo anterior le pasó muchas veces. Yo no tengo problema con que al final optasen por la decisión de separar a los personajes. No vamos a hacer una continuación de la Liga de la Justicia porque los actores, las actrices no están disponibles, el tono no ha funcionado, por lo que sea, decidieron, vale, pues película de Aquaman en solitario, película de Wonder Woman en solitario, película de... Digo, tampoco estaba yo en contra de eso, pero es que al final, no sé por qué razón fue, creo que hubo varias razones. Me parece que algunas cosas no tendrían que haberse enfocado como se enfocaron. Por ejemplo, con Superman. A mí me encanta Superman y sin embargo en El Hombre de Acero veo que trataron de llevar las cosas muy a extremos, muy alejados de una película convencional. O sea, está bien que la película tenga su entidad propia, pero yo no comulgo con ese estilo de Snyder, de la violencia es desagradable pero es necesaria y al general Zod hay que romperle el cuello y lo tiene que hacer Clark para sufrir tanto como... No, con esas cosas yo no comulgo. Y tampoco comulgo con la destrucción que causa Superman en la ciudad, con la muerte de Jonathan Kent, que no son detalles que destruyan la película, pero para mi gusto la hieren de gravedad en muchos momentos. Y luego Batman v Superman, creo que era una película con muchísimo potencial, pero que se estropeó precisamente por tener que meter forzosamente a la Liga de la Justicia, y esto, Axel Cash, gran youtuber, dijo en un momento dado, lo que ocurre con este universo de DC, con esta trilogía de Superman, porque bueno, ahora nos la venden como la trilogía de la Liga de la Justicia, pero es ante todo la trilogía de Superman. Bueno, lo que falla en esta trilogía de Superman es que en concepto es como si pasásemos de la película de Iron Man a Capitán América Civil War y de Capitán América Civil War pasásemos a Vengadores Infinity War. Pues como que hay saltos muy fuertes entre las películas, como que hay cosas que nos hemos perdido. Y eso también se ve en el Snyder Cut, que bajo mi percepción personal sí es mejor película que la de cines, pero tampoco es una película que sea santo de mi devoción, porque es muy larga, porque es muy densa, porque yo creo que podían haber tirado un poquito de editor y haber cortado muchas cosas, y sobre todo porque nos vendieron una hipotética cuarta película, una Injustice, digamos, en la que veríamos un mundo postapocalíptico
en el que Diana está muerta, Arthur está muerto, tenemos ahí a Bruce Wayne aliándose de mala manera con el Joker, con Mera, con Deathstroke, con Cyborg, con Flash. Superman se ha convertido en un tirano bajo las órdenes de Darkseid, cosa que tampoco me cuadra mucho, porque hasta donde yo sé, en los tebeos de Injustice, y vi la película de Injustice en su momento, cuando Superman se corrompe y se vuelve un villano, no es que lo haga para dominar el mundo, para gobernar planetas, todo lo contrario, lo hace porque cree que apartar a los villanos, detenerlos, encarcelarlos, ha sido una solución errónea y decide tomar acción radical y matarlos directamente. Claro, esto a mí me pone en un conflicto con el Superman de la primera película, porque entiendo que es un Superman inexperto en formación, pero es que nunca le he llegado a apreciar, y mira que Henry Cavill pone todo su valor, su talento, sus ganas. O sea, le recuerdo en las promos de Batman v Superman, el tío súper ilusionado, vendiendo la película, diciendo que era una pasada, pero me fallan cosas y pongo un ejemplo muy divertido. Spider-Man, el de Sam Raimi. Si en la primera película hubiésemos visto a Peter ya con el traje negro, con el simbionte cambiándole la personalidad, lanzándole bombas calabaza del duende a su mejor amigo, pues como que nos parecería muy bestia, ¿no? Como que nos habríamos perdido algo. Porque Spider-Man 3, mejor o peor, pero es la deconstrucción del héroe. El concepto lo tiene muy bien la trilogía de Spider-Man. Tenemos su nacimiento, su creación, su alzamiento como héroe, su caída en la segunda película porque no se siente bien, quiere mejorar y luego tiene que ascender en la tercera. Pero para ascender en la tercera debe atravesar una fase muy oscura e incluso ponerse a prueba a sí mismo y conocer la maldad que hay en su persona. Esto en Superman no se ha llevado a cabo de forma lógica. En la primera película ya le vemos rompiendo el cuello al villano, le vemos destruyendo la ciudad. En la segunda es cierto que es un poco más cuidadoso, que se sacrifica por la humanidad, pero no le hemos llegado a conocer del todo. Entonces, yo lo que pueda querer a Superman, le quiero por ser Superman, no por ser el personaje que ha interpretado Henry Cavill. Y luego ya en la tercera, creo que la versión de Whedon lo hicieron bastante bien, bigotón aparte, pero lo sentí más Superman, o sea, ahí con el traje rojo y azul, pues me parecía Superman. En cambio, al verlo en la otra, entiendo lo del traje negro, por el luto y demás, porque además se recarga mejor frente al sol, pero es que también me parece ese traje negro, cara de mal, Superman con malas pulgas, pues como que no termino de conectar yo con ese Superman. Y luego, las películas de DC de los últimos años, vi Black Adam y me pareció que tenía ideas interesantes, pero no las desarrollaba bien, el villano era súper cutre, no sé, era una película que ni fu ni fa, le daría el cinquillo pelado. Luego vi Shazam 2, que es así que me gustó, me pareció una película que estaba bien. Vi Flash, que la vi una primera vez y me pareció guay, la vi una segunda vez y dije, ¡ah, qué mal! Ya no mal solo por los efectos especiales, que a veces dejan mucho que desear, sino mal porque la historia no va a ningún lado, no termina de funcionar. Pretenden hacer un Flashpoint, pero claro, no puedes hacer un Flashpoint con un universo ya destruido. Y no sé yo si fue inteligente las últimas películas de DC sacarlas al cine, casi que tendrían que haber tirado de streaming, pero esto es hablar a toro pasado. O sea, esto es como ver un partido de fútbol, que sabéis que no es un deporte que sea muy santo de mi devoción, pero yo a toro pasado sí que puedo decir, oh, pues mira, es que normal que le fuera a marcar 3 goles. Digo, sí, a toro pasado, pero antes de eso yo no lo sé. Entonces, tampoco hay que ser muy duro en ese sentido con Warner, pero recuerdo que Shazam 2 me gustó, pero se la pegó en taquilla. Flash está correcta, ¿vale? Es una película que tiene mucho más potencial del que acaba dando. Blue Beetle me pareció una película normal de superhéroes, igual si hubiese salido hace 10 años, pues habríamos comulgado mejor con su concepto. Para entonces
Ya estaba vistísima la trama, estaba vistísimo el tipo de personajes, el mensaje, los villanos, todo lo habíamos visto ya un montón de veces y lo habíamos visto mejor hecho. Entonces, Blue Beetle para mí está bien, pero es eso, es otra película que está bien. Igual un poco mejor que Black Adam, le pondría un 6 a esa película, me gustó, pero no me apasiona. Y luego ya el gran cierre, Aquaman 2. Pues es cierto que no nos prometieron el cierre de nada, simplemente era una secuela de Aquaman. Si nos hubiesen prometido el cierre del universo de DC, pues igual estaría yo mosqueado. Pero no prometieron eso, simplemente nos ofrecieron una secuela de Aquaman, más o menos correcta, con más o menos fallos. Para mí, un par de escalones por debajo de la primera, que recuerdo que la primera había gente que la criticó mucho, diciendo que si era muy larga, que si tenía un diseño de producción muy hortera, mucho CGI. A mí yo me lo paso fenomenal con Aquaman, ¿vale? Me gusta mucho. Y la segunda película me gustó un poquito menos, y eso que fui 2 veces a verla al cine, pero lo mismo, la primera vez que yo fui a ver Aquaman y el Reino Perdido al cine, estuve solo en la sala. Solo a tal punto que hubo un par de momentos que me levanté a caminar por la sala, porque decía, corcho, llevo un rato sentado, pues veo la película, pero camino también, me muevo, así estoy activo. O sea, lamentable. Y la segunda vez fui con mi chica, creo que había 2 o 3 personas más, pero lo mismo, estaba vacío. Y yo no quiero ir al cine a ver una película de DC y que el cine esté vacío. Marvel ya ha mostrado prácticamente todas sus cartas, creo que les quedan un par de cartuchos, y bajo mi punto de vista, una vez saquen las 2 películas de los Vengadores, deberían relajarse un tiempo, parar con el universo y luego retomarlo en un futuro, mejorar la calidad, muchas cosas. Pero bueno, yo solo soy un chaval de Pinto, no me van a hacer ni caso, esa es mi impresión. Y con DC, es que yo quiero que DC llegue a brillar, yo quiero ver una película de la Liga de la Justicia en condiciones. Y no estoy desmereciendo la anterior, ¿vale? Quiero decir una película de la Liga de la Justicia que pueda salir libremente al cine, porque la versión de Snyder salió 4 años más tarde, después de un movimiento intensísimo de fans todos los días machacando, pidiendo. O sea, no salió porque en Warner hubiesen querido que saliera esa película. Entonces la de cine estaba muy cortada por muchos momentos, tenía una edición muy rápida, le faltaba presentación de personajes. No era una película muy orgánica, aunque a mí yo debo decir que me gustó, ¿vale? Me pareció una película que estaba bien, mucha gente la odió, que sí estaba fatal, y luego recuerdo mucho Tránsfuga también con esa película. Mucha gente que en un principio dijo, ah, pues está bien, no pasa nada, está guay la película. Y luego empezaron, ah, pues no estaba tan... Mira, se me cae la gorra. No estaba tan bien, era una película bastante chunga. Y luego, esto era lo peor de lo peor. Y yo, pero si en las promos nos decíais que esto era el culmen del cine de superhéroes, que habían alcanzado aquello que ni los Vengadores habían conseguido, ¿por qué de repente esto era una basura infecta? Es duro y esa película, la de 2017, yo siento que obviamente es inferior a la del 2021, pero es una película que no está completa. O sea, Warner Bros. No jugó bien sus cartas. En vez de haber dejado una versión más o menos fiel a la de Snyder o haber pensado, chicas, chicos, la película de la Liga, Zack Snyder ha tenido esta tragedia, la suspendemos por un tiempo, la aplazamos, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que Marvel va a sacar Infinity War y nos va a barrer? Pues, en serio, hay factores por los que las películas se pueden aplazar un tiempo. Cuando se rodó Indiana Jones y el Templo Maldito, Harrison Ford se jorobó la espalda. Primero ya estaba un poco mal por lo de los elefantes, que montar en elefante, yo he montado a caballo y montar en elefante tiene que ser muy difícil. Pero luego en la pelea que tiene Indiana Jones ahí en su cuarto con Tapón, o sea, no pelea con Tapón, quiero decir, Tapón está mirando y él se pelea con un malo, con un asesino. Pues se rompió la espalda, literalmente, y tuvieron que aplazar el estreno, tuvieron que rodar mucho sin Harrison Ford. O sea, no pasa nada por aplazar un estreno. Si nosotros somos fans de la película, vamos a ver la película igualmente. Entonces, yo creo que tendríamos que haber tenido un 50-50 entre la versión de Snyder y la versión que salió en cines. Por eso, considero que La Liga de la Justicia como tal es una película que no ha llegado a salir bien. Tenemos 2 versiones, te puedes quedar con la que más te guste, obviamente la mayoría de la gente elige la de Snyder porque es más completa, pero
no ha salido de forma limpia la película. Por eso yo quiero ver un universo de DC con una película de la Liga de la Justicia más esperanzadora. No te digo que sea Los Vengadores, ¿vale? Pero que esté en un término medio entre Los Vengadores y los X-Men. Un término medio entre ser alegres, somos héroes, y ser un poco oscura porque, oye, somos DC, también planteamos ciertos dilemas intelectuales dentro de lo que son nuestras historietas de superhéroes. Ya está, no pasa nada, tenemos un estilo un poco más oscuro. Y yo creo que en ese término medio puede salir una película estupenda de la Liga de la Justicia. Pero sí que es cierto que esta vez tendríamos que plantear mejor el universo. Tendríamos que, bueno, sacaremos a Superman en la primera película, luego llega una de Supergirl. Yo tengo bastante hype por el Superman de James Gunn. Luego va a haber una película de Batman, The Brave and the Bold, y van a seguir, pues habrá un Aquaman, habrá una Wonder Woman, todo eso hasta que al final hagamos la Liga. En el otro universo no terminó de salir porque Superman tuvo la película, pero nos plantearon a un Batman ya presentado en la segunda, y Wonder Woman también estaba ya presentada. Luego en la Liga nos presentaron a los otros tres y sus películas no salieron hasta más tarde. ¿Que quieres marcarte una diferencia con Marvel? Pues puedes hacerlo, pero claro, habría que hacerlo bien, porque en la versión de la Liga del 2017 la presentación de Aquaman, Flash y Cyborg es bastante pobre. No me agrada especialmente decirlo, pero es así. Luego en la otra está mejor, y yo no sé cuánto tiene que ver el hecho de que cuando salió el Snyder Cut ya existiera una película de Aquaman. Porque yo pensé, sí, en esta película está mejor presentado, pero no sé si tiene que ver con que ya hay una película de Aquaman o con que esta película realmente está haciendo un buen trabajo al presentarlo. No lo sé, ahí lo dejo. Y luego, a ver, algo que sí pediría es que los fans nos calmásemos un poco, porque con este universo ha habido mucho juego sucio, mucha intensidad, se ha convertido en polémicos a personajes que no deberían ser polémicos y que deberían ser todo lo contrario, esperanzadores, motivo de alegría. Y yo, personalmente, no entiendo todavía, no comprendo a gente que está deseando lo peor para el Superman de James Gunn. Puede ser que no te guste James Gunn, muy respetable. A mí tampoco es especial santo de mi devoción, ¿vale? Pero es el director que me han puesto y digo, pues veré su película y si luego me la tengo que cargar, me la cargo, pero no antes. Y hay mucho nostálgico de la trilogía de Snyder, que me parece bien, que os guste, o sea, para vosotros han hecho la película, las películas. Mucho nostálgico de las películas de Snyder con Henry Cavill, y ahí ya están en internet diciendo, la nueva película va a ser mala, va a ser mala, va a ser un... Yo ahí digo, no, o sea, no tiene... Veámosla, y luego si sale mal, pues nos la cargamos. Pero hay gente que a mí me da la sensación de que más que fans de Superman o de la Liga de la Justicia, son fans de la visión que plasmó Snyder en su trilogía de este universo, que además es un universo que originalmente no iba a ser un universo. A ver cómo lo digo. Cuando salió El Hombre de Acero, fue un poco aprovechando la estela del éxito de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. De hecho, está apadrinada por Christopher Nolan. Entonces, eso iba a ser una película de Superman, y si funcionaba, pues igual había otra y otra. Era un plan, era una idea. Cuando vieron que los Vengadores habían funcionado y que era mejor plantear un universo cinematográfico en vez de una franquicia tradicional, El Hombre de Acero 1, El Hombre de Acero 2, El Hombre de Acero 3, pues optaron por un camino que, oye, también es diferente y es respetable. No vamos a hacer una trilogía tradicional de Superman, vamos a crear un universo. ¿Qué pasa? Que el universo no llegó a despegar. Y mira que hubo gente que lo defendió con dientes, con uñas, pero no llegó a despegar del todo. Es una pena. Aún así, ya os digo, yo guardo un cariño por el anterior universo de DC, por mucho que le haya metido caña. O sea, no porque yo sea fan de algo, tengo que decir que todo me parece fenomenal. No, de hecho, si os dijera qué películas me parecen bien y qué películas me parecen mal de ese universo, pues probablemente sería una opinión polémica, pero es que el universo de DC, el anterior, el DCU, es polémico en el sentido de que digas lo que digas te vas a encontrar a alguien enfrente. Es como la película de Last Jedi, el episodio 8 de Star Wars. Si te gusta, enfrente tendrás a los que la odiamos. Bueno, yo no la odio, pero no me gusta, ¿vale? Si te gusta, tendrás enfrente a los que la odian. Si no te gusta, como es mi caso,
tendrás enfrente a los que la adoran. Y siempre va a haber discordia. Ojo, yo con respeto siempre estoy dispuesto a debatir sobre la película The Last Jedi. Igual que con respeto, siempre estaré dispuesto a debatir sobre el universo de DC, incluso sobre el Snyder Cut, ¿vale? O sea, que es muy polémico el Snyder. Pues yo puedo debatir sobre el Snyder Cut, si lo hacemos con respeto. Si ya nos metemos en porque este Superman es muy colorido y yo quiero el oscuro, porque este director no sabe hacer, y con amenazas y con insultos, pues entonces ahí corto, porque eso ya no es sano, eso ya no es agradable, y sobre todo estamos hablando de universos fantásticos, ¿vale? O sea, no nos estamos jugando la vida, no estamos hablando de algo que sea trascendental, no estamos hablando de acabar con el hambre en el mundo, de acabar con enfermedades graves, estamos hablando de películas de superhéroes que en cierto modo pueden ser una mitología moderna, digamos ya de siglo XX, siglo XXI, y tienen una gran trascendencia y una gran huella cultural en nosotros. Y eso es verdad, y eso hay que respetarlo. Y tú puedes decidir, me gusta, no me gusta, o dentro de me gusta o no me gusta, puede haber más opiniones. O sea, yo, si alguien me pregunta a voz de pronto, ¿te consideras fan de DC? Sí. ¿Te consideras fan del DCEU, el universo anterior? Sí. ¿Te gusta todo? No. Igual que soy fan de Star Wars y no me gusta todo lo de Star Wars. Igual que soy fan de Parque Jurásico y no me gusta todo lo que se ha hecho de Parque Jurásico. Igual que soy fan de la Tierra Media y no me gusta todo lo que se ha hecho de la Tierra Media. Igual que voy a ser simpatizante o soy simpatizante del universo mágico de J.K. Rowling y tampoco me gusta todo lo que se ha hecho dentro de ese universo. Esta es mi reflexión principalmente sobre el universo pasado de DC y me gustaría ver qué nos ofrecen en este futuro cercano, ¿vale? Yo ya os digo, tengo mucho hype por la película de Superman, tuve en su día mucho hype por El Hombre de Acero y yo entiendo que Batman es eterno. Batman, tú puedes hacer películas como The Batman y funciona. Puedes hacer películas como Batman, la de Tim Burton, como la trilogía de Nolan, y Batman sigue funcionando y se sigue recreando y se sigue haciendo. Pero Superman sí que entiendo que es un personaje muy extremo a la hora de plasmar poder a la par que bondad. Entonces, últimamente hemos pasado por años oscuros donde se ha deconstruido mucho al personaje y nos hemos centrado en su parte súper, pero no en su parte heroica. Y yo tuve hype por El Hombre de Acero. Digamos que entiendo que la versión de Christopher Reeve pues ya queda un poco anticuada para según qué personas, que ya no es lo que podríamos tener más aceptado en el siglo XXI. Vale. Pero es que la del Hombre de Acero conectó con unas personas y con otros no. Dividió bastante las aguas. Por eso me gustaría que esta versión de Superman tuviese lo mejor de las clásicas y lo mejor de la versión de Henry Cavill, que también tiene sus cosas buenas, por mucho que me hayáis visto criticar detalles que no me convencen como espectador. Es todo por esta reflexión sobre el DCEU, sobre el DC que se avecina en muy pocos meses. Viva DC, viva Superman, viva todo lo que se refiere a este universo. Espero que salga bien, espero que os haya gustado esta opinión. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo, conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego!